Muy buenas tardes y gracias a Paco y gracias a Fernando por su competente y amable presentación. Ha dicho Fernando que he dado muchas conferencias y es verdad que he dado muchas, pero muchas conferencias, y a veces me acuerdo y cito aquel pasaje de Chesterton en su autobiografía en la que declara, dice, haber dado más de 1000 conferencias a personas que no me han hecho ningún daño. Y también ha citado la tetralogía de la ejemplaridad. Sí, es muy ilusionante para una persona como yo que ha estado algo así como raptado por la idea de la ejemplaridad. Digo que otra gente ha tenido muchas ideas, yo solamente he tenido una y la he cuidado muchísimo desde lo que tengo 15, 16 años. Pues es una satisfacción ver cómo el plan trazado desde antiguo ha ido cuajando en un título detrás de otro y finalmente salió la ejemplaridad, la tetralogía como una edición unitaria. Y yo entré en Amazon en los primeros días lleno de satisfacción para ver si ya lo estaban vendiendo en Amazon la tetralogía, y sí, y quizá alguno de vosotros habéis hecho la prueba de comprar algún libro en Amazon y normalmente cuando estás interesado en un libro, debajo te aconsejan algún otro que pueda ser de tu interés. ¿Y cuál es, qué es lo que ofrecían? Junto al que mostró interés por la tetralogía de la ejemplaridad, yo esperaba que quizá un libro de Platón o un libro de Nietzsche o un libro de premio Nobel. Puede decir, el que se ha llevado la ejemplaridad también se ha llevado, ha comprado este otro, y no fue ninguno de estos libros. No sé por qué, pero ofrecían que el que se compraba la tetralogía podía llevarse también un Mecano. Y luego pensé que no estaban tan desencaminados, porque un Mecano es un artilugio que se compone de 4 piezas y que hay que saber formar, y la ejemplaridad ha tenido para mí algo de muchas piezas que se me presentaron intuitivamente de manera desordenada y tuve que hacer algo así como un Mecano con ellas y que finalmente cuajara en esta tetralogía. Esta tetralogía de la ejemplaridad es una tetralogía filosófica y la conferencia de hoy también es filosófica. Dicen, uno podría pensar, hombre, los empresarios tienen demasiadas cosas que hacer como para leer filosofía. Luego voy a desbaratar esta tesis, pero me han dicho que los de aquí, los de Sevilla, son particularmente ilustrados. Y además el poco rato que he tenido de poder intercambiar impresiones me ha parecido que son ilustradísimos. Y eso a mí me excusa de hacer una conferencia, pues no sé, ad usum delphini, como se dice, como para niños, ¿no? Y entrar realmente en algunas materias de contenido filosófico, lo cual no significa que sea aburrido, tedioso o incomprensible. La tetralogía tiene un elemento ontológico, que es la verdad, y contesta, la verdad no es un concepto. La verdad, la pregunta es, ¿quién es la verdad? Porque hay determinadas personas que encarnan lo verdadero, lo bueno, lo bello, lo útil, lo honesto. Y cuando el momento ontológico se pasa al aspecto pragmático, entonces la pregunta ya no es quién es la verdad, sino cómo realizamos un ideal. Es el ideal de la ejemplaridad. Lo digo porque, aunque la tetralogía de la ejemplaridad es mi tesis, he tratado de demostrarlo en libros y en artículos, puede potencialmente fecundar cada una de las disciplinas de la ciencia por la que vaya atravesando. Entonces tiene algo que decir a la ética, tiene algo que decir a la ontología, tiene algo que decir a la antropología, a la estética, al derecho. Sin embargo, la ejemplaridad que ha conocido un mayor impacto, la que ha tenido mayor aceptación, ha sido aquella que tiene que ver con los aspectos éticos, jurídicos y políticos. En el 2009 publiqué, como mencionó Fernando, el tercer título de la tetralogía, el de la ejemplaridad pública, y ese título, el de la ejemplaridad, cuando se publicó ese libro, no era el de la ejemplaridad un concepto generalmente admitido, sobre todo en los estamentos intelectuales. Y no lo digo para hacerme de más, es que tengo la prueba, que he contado en varias ocasiones, de que cuando entregué el manuscrito de la ejemplaridad pública a la editorial, que es la entidad, la empresa que quiere ganar dinero, que quiere colocar sus productos, me dijo que el concepto de ejemplaridad no servía, que por favor cambiara el título. Como no era posible, puesto que es de esas pocas ideas, o única idea que tenía, y además lo había prometido en el libro anterior, el título se mantuvo. Y luego tuvo el concepto de ejemplaridad una amplia expansión, pero inicialmente tenía muchas resistencias.
De hecho, la filosofía no ha pensado seriamente en la ejemplaridad. La ejemplaridad no pertenece a la filosofía, y muchísimo menos a quien os habla. De hecho, una de las tesis es que allá donde hay dos personas existiría la ejemplaridad, porque es algo consustancial, es estructural a la naturaleza humana. Y lo han sabido los profesores, lo han sabido los padres, lo han sabido los educadores, lo han sabido los políticos, que ellos comprenden la importancia de proyectar una imagen que pueda ser cohesionadora, edificante, que suscite confianza. Pero por algún motivo el pensamiento había dado la espalda al concepto de ejemplaridad. Y he aquí que, sin embargo, ha tenido últimamente una gran amplitud. Luego analizaremos, a mi juicio, cuáles son las causas de esa amplitud, pero con dos características. La primera es que se ha producido un reduccionismo enorme respecto a la riqueza del concepto al que ha intentado dar justicia la tetralogía, una reducción sobre todo los aspectos jurídicos, políticos, y dentro del concepto de ejemplaridad pública, del libro Ejemplaridad Pública, al último capítulo que tiene que ver con políticos, funcionarios y con la Casa Real, pero a cambio y compensando ese reduccionismo de significado, una grandísima y una amplísima recepción que podríamos llamar transversal, puesto que el concepto de la ejemplaridad es algo en el que he tratado también yo de contribuir a ello. No se lo ha apropiado nadie, no es un concepto de derechas o de izquierdas o centralista o periférico o independentista o de la Casa Real, pero no de los sindicatos, o de los sindicatos sí, pero no de los antisistemas, sino que era un concepto transversal que por algún motivo, luego intentaré indagar sobre el motivo, ha tenido una amplia recepción, probablemente porque satisfacía una demanda que los otros conceptos no estaban satisfaciendo hasta el momento. La conferencia tiene que ver con la ejemplaridad del empresario, pero voy a establecer unos principios generales y luego al final haré una rápida aplicación al empresario, pero es que si no, se convierte en un vademecum, se convierte en una especie como de catecismo, de cosas que tienen que hacer los empresarios. Y creo que si tiene algún interés es tratar de iluminar los principios generales para ver cómo de manera natural esos principios se aplican también e incluso particularmente, de una manera particularmente eficaz al empresario. Entonces, imaginad, he escrito 1500 páginas sobre la ejemplaridad, tengo media hora para decir algunos rudimentos, y me parece que una manera de abordar de una manera eficaz y económica este tiempo que dispongo es empezar distinguiendo entre el concepto de ejemplo y de ejemplaridad. Una cosa es el ejemplo y otra es la ejemplaridad. Es verdad que en uso común muchas veces se usa de manera indistinta, pero el ejemplo es una descripción de la vida, de lo que ocurre, y los ejemplos pueden ser, como ocurre en la vida, positivos o negativos, mientras que la ejemplaridad solo puede ser positiva, si hacemos un uso apropiado de las palabras. Uno es el ser, el ejemplo, y otro es el deber ser. El ser puede ser positivo o negativo, el deber ser siempre es, por su propia naturaleza, positivo. Y quiero decir un par de cosas sobre la ejemplaridad, sobre el ejemplo. Primero, nos han educado, y es bueno que nos hayan educado así, con las limitaciones que diré, en la idea de que los ciudadanos tenemos que ser ciudadanos autónomos, tenemos que ser ciudadanos críticos, y que ser ciudadano es no prestar servidumbre y, por tanto, ser tu propia ley, ser autónomo, conferirte a ti mismo ley. Como dice Kant, establece como el principio máximo de la ética moderna justamente la autonomía, ser autolegislador. Autónomo, etimológicamente, quiere decir que se da las normas a uno mismo. Desde esta perspectiva, no es de extrañar que la filosofía moderna haya visto con desvío, haya visto con recelo, haya visto con poca simpatía una teoría, la de la ejemplaridad, la del ejemplo, la de la imitación, que presupone justamente imitar a otro. En consecuencia, parece que contradice el principio máximo de la autonomía. Ahora bien, lo cierto es que nosotros vivimos rodeados de ejemplos. No solamente el niño, antes de tener conciencia de sí mismo, antes de tener una conciencia crítica y que lejanamente se parezca a una conciencia crítica, ya está constituido como sujeto por la influencia del ejemplo de su padre, de su madre, de sus hermanos, de sus compañeros, que es algo demasiado obvio para poder negarse. Pero entonces Kant diría que, hombre, la imitación existe mientras no somos sujetos autónomos, mientras no somos sujetos adultos. Es que la psicología, la sociología, además de la experiencia, muestra que incluso cuando somos adultos no paramos de imitar. Tenemos modelos a los que imitamos que se comparecen en nuestra conciencia algo así como ideales.
Es cierto que siendo adultos, las fuentes de los modelos pueden ser mucho más complejas y mucho más ricas, pero al final en nuestra conciencia se va formando la imagen de uno mismo, la imagen de cómo debe ser una persona honesta, decente, recta, como una persona con la que uno se pueda reconciliar idealizada. Y esta imagen se forma mediante la interacción de ejemplos. Somos una red de influencias mutuas. Yo soy ejemplo para los demás son ejemplos para mí, y es imposible, ni siquiera en una isla de Robinson, poder realizar, imposible ni siquiera deseable, el principio kantiano de la autonomía absoluta. Pero es que a esto se añade la naturaleza exclusiva del ejemplo moral. Si uno quiere conocer la esencia de una ley científica, de una ley de la gravedad, pues posiblemente, o de la ley de la relatividad, posiblemente tendrá que estudiar matemáticas y llegar al conocimiento de la ley abstracta enunciada de acuerdo con axiomas o con teoremas. Pero si uno quiere conocer la verdad moral, si uno quiere conocer qué es la justicia, o qué es la decencia, o qué es la valentía, ¿quién de nosotros que le quiera explicar este concepto a un hijo le manda a la Wikipedia o a un tratado o a un ensayo? No. La verdad moral, cuando le quieres explicar a un hijo, solamente se puede explicar señalando. Mira, esto es decente, esto es indecente, esto es recto. ¿Qué es la valentía? Pues no vayas al diccionario, no vayas a un tratado. La valentía es eso, hijo mío. O esto es la cobardía. Porque, a diferencia de lo que ocurre con las verdades científicas, en las verdades morales, la verdad comparece en el ejemplo. No es que el ejemplo sea ejemplo de algo, es que es la verdad misma, en la que se hace intuible, que se abre a la intuición de que quiera conocer esas verdades morales. Y, claro, la consecuencia de todo lo que estoy diciendo es que si por un lado vivimos rodeados de ejemplos y nosotros somos ejemplos para los demás porque estamos enredados en una red de influencias mutuas y al mismo tiempo conocemos qué es lo bueno y qué es lo recto y qué es lo decente y qué es lo justo y qué es lo valiente a través de los ejemplos, y nosotros además somos ejemplos para los demás, pues irremediablemente sucede que tenemos una gran responsabilidad, y es que somos los instrumentos de la educación sentimental de los demás. Y los demás son los instrumentos de la educación sentimental nuestra. Y reitero lo que he dicho al principio. Esto lo han sabido los padres, y tú con quién vas, le preguntan al hijo, y cuál es tu entorno, y cuáles son tus amigos, porque él va a poder intuir qué es lo joven, o qué es lo atractivo, o qué es el éxito, o qué es la felicidad, a través de los ejemplos que le rodean. Los padres lo saben, los educadores lo saben, y siempre, siempre que ha existido mundo, desde que el mundo es mundo, han cuidado, han intuido, aunque la filosofía no había ayudado a poder explicar este hecho, sin embargo todo el mundo sabía la importancia del ejemplo para la educación sentimental de la gente. Y luego otra cosa, y termino con las características de este ejemplo, estas características apresuradas, es que el ejemplo no admite parcelaciones. Wittgenstein dijo del lenguaje que no existen los lenguajes privados. Pues tampoco exigen los ejemplos privados, porque un ejemplo, por su propia naturaleza, es siempre un ejemplo para alguien. Entonces, no puedes decir, bueno, esto es una parte sí, que le llamaremos pública, otra parte no, que es una privada, no. Desde el punto de vista jurídico, luego lo veremos, se puede distinguir entre lo público y lo privado. Desde el punto de vista moral, no. Porque además, la cláusula típicamente jurídica, se podrá hacer esto mientras no perjudique a terceros. En derecho sí, se puede decir que hay cosas que no perjudican a terceros. Pero de acuerdo con lo que he dicho antes, no hay zonas exentas desde el punto de vista de la moralidad. Porque todo ejemplo produce un efecto positivo o negativo en su entorno. En consecuencia, no puedes decir que sí, desde el punto de vista jurídico, hay cosas que son neutras, que no merecen sanción jurídica, no pueden ser perseguibles jurídicamente, pero moralmente tú no puedes decir que determinados comportamientos no tienen efecto en tu círculo, en tu entorno, porque siempre están produciendo un efecto positivo o negativo, con lo cual el ejemplo siempre produce perjuicio o beneficio, y no podemos establecer zonas exentas. Esto respecto a una introducción apresurada sobre el ejemplo como contrapuesto a la ejemplaridad. Pero claro, la ejemplaridad es distinta, hemos dicho. La ejemplaridad ya no es una descripción de cómo es el mundo, positivo o negativo, sino es un imperativo de lo que debe ser. Y nace con gran naturalidad, porque a juzgar
Y tomando en serio y asumiendo de manera consciente el planteamiento que acaba de hacer, yo soy ejemplo para los demás, no hay zonas exentas, no hay distinción entre vida pública y vida privada, produzco un efecto o un perjuicio inevitablemente, soy un instrumento para que los demás conozcan las verdades morales. Esto hace nacer de manera natural un imperativo en tu conciencia.